Buenos días. Como recordarán, en la clase pasada estuvimos hablando de que pues toda la energía viene justamente del sol y el proceso por el cual sucede esta transformación de energía luminosa en energía química pues es a través de la fotosíntesis. Pero, ¿qué es la fotosíntesis? ¿O cómo sucede? Porque ya vimos que es simplemente la transformación de energía del sol que realizan las plantas para poder crecer o producir el alimento que necesitan. O sea, eso ya lo vimos. Pero necesitamos ahora, para cerrar este tema, saber cómo es que sucede esta transformación. Bueno, primero les voy a poner la fórmula, que es algo que ya vimos, si recuerdan. Vimos que agua más el dióxido de carbono del medio ambiente o de la atmósfera por participación aquí de la luz solar se va a transformar en glucosa y en oxígeno. Ese oxígeno que van a liberar las plantas, o sea, este lo liberan y es lo que aprovechamos los animales para respirar. Y la glucosa es lo que aprovechan las mismas plantas para generar tanto sus estructuras eh, físicas como su crecimiento. Con esa misma glucosa pueden fabricar hormonas. Entonces, las plantas van a aprovechar esta parte. Esto es lo importante para las plantas. ¿Por qué? Porque se convierte justamente en esa energía química que van a utilizar las plantas o que cuando un consumidor primario se come una planta, esto es lo que va a aprovechar, lo que va a agarrar de la planta y lo va a transformar adentro de su cuerpo. Después veremos el proceso por el cual sucede al revés, que la glucosa que se consume más el oxígeno que respiramos los animales se convierte después en dióxido de carbono y agua. Y energía, claro. Pero por ahorita con que se aprendan esto de fotosíntesis. Esto es la base científica. Pero ahora, ¿cómo sucede dentro de la planta? Bueno, lo primero que tenemos que entender es la luz solar pues viene del sol. Así de simple. Cuando ese sol alcanza una hoja, y ahora, ay, perdón, Miguel, pero bueno, voy a dibujar una planta azul. Imaginen que es verde, para que no se confundan. O sea, tenemos una hoja y la luz llega a la hoja. Pero ¿qué sucede adentro de la hoja? Si recuerdan la práctica que hicimos, donde vimos en el microscopio las hojas, eh, las algas elodes que llevó Miguel al laboratorio, veíamos justamente que eran puras celulitas así acomodadas, ¿no? No sé si recuerden ustedes. Bueno, espero que sí recuerden porque es parte de lo que vimos. Estaban sus núcleos aquí y eran así, eran puras células pegadas una a la otra. Bueno, si viéramos cada una de estas células por separado, veríamos que, bueno, está el núcleo aquí, vamos a decir que esto es el núcleo, y además adentro de esa célula hay unos pequeños organelos con forma. Si han visto los glóbulos rojos, ¿no? Pues tienen una forma muy parecida, los cloroplastos, pero están todos pegaditos aquí, uno detrás de otro, como monedas apiladas una de otra. No sé si me explico. Como si se imaginan puras moneditas apiladas una encima de la otra, así se ven los cloroplastos. Entonces, toda, o sea, la energía del sol se transforma aquí, en los cloroplastos. Ahí es en donde la luz ultravioleta se absorbe por esos cloroplastos y ahí sucede esa transformación por medio de la sustancia que se llama clorofila, que ya hemos también hablado de ella. Todo esto viene en sus páginas 196 y 197 del libro.
Entonces todo sucede en la clorofila. Bueno, perdón, los cloroplastos. Y es la clorofila la que se encarga de transformar esa radiación ultravioleta del sol en en energía, en glucosa. O sea, es la que sirve para romper o para deshacer los enlaces que tienen el agua y el dióxido de carbono y convertirlo en glucosa. Entonces continuamos. Bueno, ya quedó de dónde sale la energía o cómo entra la energía a la planta. Ahora, ¿cómo es que entran el agua y el dióxido de carbono a la planta? Pues, si nos olvidamos ahorita de esto, el agua creo que está más que claro, ¿no? ¿De dónde o dónde le echamos agua a las plantas para que absorban? Pues en las raíces. Entonces, si tenemos aquí una plantita con sus hojitas, qué feas hojas, y tiene sus raíces, ¿no? Entonces, toda la absorción de agua que necesita la planta para llevar a cabo su fotosíntesis se lleva a cabo a través de las raíces y se va a mover hacia arriba de la planta por acción de una propiedad que tienen los tubos pequeños, se llama capilaridad, para subir agua, para manejar agua a cualquier lugar. Lo vamos a ver después. Creo que en física viene eso, pero bueno. El chiste es que el agua puede circular como, hagan de cuenta que son venas adentro de la planta, pero en lugar de mover sangre, mueven savia. Y la savia es un 80-90% pura agua. Entonces, así es como se transporta el agua a través de la planta, a través de la savia. ¿Y cómo entra el oxígeno o el dióxido de carbono, perdón, cómo entra el dióxido de carbono a la planta? A través de los estomas. ¿Qué son los estomas? Si viéramos una planta por atrás, o ustedes, si tienen un arbolito, si se fijan, por atrás de la hoja o la parte de abajo de la hoja, hay unos puntitos. Todos así ordenaditos, ordenaditos, ordenaditos. A veces se notan más como agujeritos y a veces solo se ven puntitos, mini, 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 mini puntitos. Si tienen puntos muy grandes, es probable que la planta que no sea de climas desérticos, sino que sea de clima tropical. Y por eso tiene estomas tan grandotes. ¿Por qué? Porque dan de cuenta que estos estomas son como los poros de las hojas. Y por ahí se realiza el intercambio de gases o de humedad excesiva. Entonces, a través de esos estomas es que puede entrar el dióxido de carbono a la planta. Obviamente, las plantas no tienen pulmones. Entonces, todo su intercambio gaseoso, en lugar de suceder en pulmones como los de los animales, o como muchos de los animales, sucede a través de los estomas. Por aquí entra el dióxido de carbono y cuando se haga la fotosíntesis, por aquí mismo va a salir el oxígeno. Entonces, ya sabemos cómo es que entró. Les voy a volver a poner la fórmula, aunque ya se la saben. Para resumir, ya para terminar el tema. Tenemos agua más dióxido de carbono. Ya vimos, entra a través de las raíces. Vimos, entra a través de los estomas. Se transforma. Aquí interviene la luz del sol en los cloroplastos. Y se convierte en glucosa. Si se acuerdan de lo que era la glucosa, ¿no? Las cadenitas que veíamos cuando hablábamos de los carbohidratos. Bueno,
Cada eslaboncito es una glucosa, es el azúcar más simple de todas. Entonces, se produce glucosa y se produce oxígeno. La glucosa, como ya les dije, se va a aprovechar. Aprovechado por la planta. Ya para lo que necesite. El mismo, o sea, la planta va a obtener del mismo suelo materiales como el nitrógeno o como el fósforo, el calcio, y puede unir esos elementos a la glucosa para formar nuevas cosas. Y así es como aprovecha la planta, es como crece la planta, como desarrolla tejido, como puede, como les decía, generar hormonas o todo su sistema de defensa, el olor que tienen las plantas viene todo de la glucosa. Sin la glucosa la planta no puede sobrevivir. Y lo que hacen aquí, el oxígeno, pues es volverlo a liberar a través de los estomas. Ya no le sirve el oxígeno a la planta para nada, entonces lo libera. Es un desecho, que después se convierte en algo vital para nosotros los animales, pero en su momento para las plantas ya no les sirve nada, es un desecho. Y así podemos terminar el tema de cómo se lleva a cabo la transformación de energía en los ecosistemas. Para terminar con el tema, por favor, necesito que hagan el ejercicio que viene en la página 197. Como o sea, ya ustedes habían tomado en cuenta el ecosistema de la región para otra tarea. Entonces, ahora es volver a pensar en ese ecosistema de la región y llevar a cabo el punto 1 y el punto 2 del cuadro que viene un poquito antes del cierre de la página 197, en donde dice que, bueno, dibujen los elementos del ecosistema y ustedes hagan un flujo de energía y de materia. Un esquema que se vea bonito, por favor, para señalar cómo es que se lleva a cabo el flujo de materia o energía a través del ecosistema. Y que respondan la pregunta que viene en el punto 2, de cuál es la importancia del flujo de materia y energía en los ecosistemas. Por favor, necesito respuestas más elaboradas. No solo porque es para su supervivencia o porque es parte de su adaptación. O sea, ya saben más que eso. Ya sabemos que todo lo que hacen los animales y los seres vivos en general es porque a eso están adaptados. Pero entonces, ¿para qué les sirve esa adaptación? Por favor, en este es el mismo caso. Ya sabemos que es porque así sobrevive o porque se mantiene el equilibrio del ecosistema. Pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Por favor,